El tema que hemos quedado para ver hoy día, como hemos dicho, va a ser equilibrio ácido-base. Y antes, para que le entiendan un poquito a los que están un poco, se han olvidado un poco de equilibrio ácido-base, de los iones de hidrógeno y todo eso, tengo un video bastante sencillo y creo que de colegio para que entiendan un poquito, ¿no? No es de colegio, pero es algo sencillo para que recuerden cómo va lo de equilibrio ácido-base. ¿Dónde está? ¿En cuál pantalla es? Ah, ya, Jessica, admitir. ¿Dónde está? Lo encuentro. Acá. Ahora sí. Ahora sí, compartir esta pantalla. ¿Y por qué no me deja ampliarla? Ahí está ampliada. Es lo que no me deja es ver esto. Muy bien. Entonces, como les decía, este es un pequeño video que va a explicar un poquito sobre equilibrio ácido-base, sobre la gasometría, que es el laboratorio que vamos a pedir para ver cómo está este equilibrio ácido-base. Y también nos va a permitir ver cómo está la oxigenación de la sangre, la saturación de oxígeno en la sangre. No saturación, sino la presión parcial de oxígeno en la sangre y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, ¿ya? Entonces, no sé si el audio va a dar bien, lo pondré con audio, si no les voy explicando igual. Y les voy a copiar el link, mejor les copio en el chat, para que si no están viendo muy bien, puedan entrar por ahí de todas formas. Ahí está el link. Muy bien, entonces vamos bien. Usando un analizador de gases en sangre ADL, recibe un informe de paciente que revela la acidez, el nivel de oxígeno y el dióxido de carbono en sangre arterial. El informe también incluye un cálculo del nivel del bicarbonato. Es importante mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel... Pausar un ratito. ¿Se escucha bien el audio o se escucha cortado? Se escucha bien, doctor. Ah, ya. Entonces seguimos ahí. Tal vez estaban escuchando cortado. Un poquito retrocedo y continuamos. Ajustes continuos para mantener un nivel normal de pH en sangre. Por ello, el cuerpo realiza ajustes continuos para mantener un nivel preciso de pH. Ese proceso es la homeostasis. El nivel de pH puede verse afectado por alteraciones metabólicas o respiratorias, por ejemplo. El cuerpo intenta mantener un equilibrio con los amortiguadores corporales y un determinado cociente bicarbonato, PCO2, con respuestas compensatorias respiratorias o renales. La respuesta respiratoria es rápida, ya que los pulmones aumentan o disminuyen la eliminación del dióxido de carbono que comienzan en los primeros minutos de la alteración ácido-base y se mantiene hasta horas después. La respuesta renal es más lenta, dado que los riñones alteran la excreción de metabolitos ácidos o alcalinos en cuestión de horas o días tras una alteración ácido-base aguda. Cuando el cuerpo intenta mantener un equilibrio ácido-base, tiene este aspecto. Pero las enfermedades, las intoxicaciones, las lesiones y otros trastornos pueden amenazar este equilibrio. Una categorización simplificada de las alteraciones ácido-base sería alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica o acidosis metabólica. La alcalosis respiratoria es una condición que puede aparecer debido a la hiperventilación alveolar. Esto reduce la PCO2 en la sangre, que se vuelve más alcalina y, por lo tanto, el pH aumenta. Si se mantiene la alcalosis respiratoria, el sistema renal iniciará un proceso de compensación, reteniendo los ácidos y aumentando la excreción de amortiguadores, principalmente bicarbonato. La acidosis respiratoria se da cuando una disminución prolongada de la ventilación alveolar provoca acumulación de dióxido de carbono en sangre. Esta se vuelve más acídica y su pH disminuye. Entonces los riñones compensan excretando ácidos como iones de hidrógeno y reteniendo amortiguadores, bicarbonato incluido, para contrarrestar el bajo pH. La alcalosis metabólica aparece cuando disminuye la concentración de iones de hidrógeno y aumenta la de bicarbonato en el cuerpo. Esto se refleja en un aumento del nivel de pH.
Una respuesta respiratoria típica es la hipoventilación, que hace que aumente el nivel de dióxido de carbono en la sangre, un mecanismo de compensación que puede ser completo o no, pero que hará que la sangre sea más acídica. Puede darse una compensación renal mediante retención de ácidos y aumento de la excreción de amortiguadores como bicarbonato. La acidosis metabólica presenta un bajo pH debido a la acumulación de ácidos o a la disminución de amortiguadores metabólicos. En el análisis de gases en sangre se detecta como una disminución del bicarbonato. Los pacientes con acidosis metabólica puede que hiperventilen para reducir la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Los riñones lo compensarán reteniendo principalmente amortiguadores de bicarbonato y aumentando la excreción de ácidos. La determinación del anion gap, brecha aniónica, es un paso importante en el diagnóstico de la acidosis metabólica. El anion gap, brecha aniónica, se calcula a partir de la fórmula que representa la diferencia entre los cationes primarios que aparecen como sodio y los aniones primarios medidos que aparecen como cloruro y bicarbonato. En el caso de la acidosis metabólica, una acidosis con un anion gap normal se caracteriza por una menor concentración de bicarbonato, contrarrestada por un aumento equivalente de la concentración de cloruro, manteniéndose una diferencia normal del cociente entre cationes y aniones. Por ello, también se la conoce como acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando tiene un anion gap normal, suele deberse a una pérdida de bicarbonato o de una menor descarga renal de ácidos. También puede deberse a grandes suplementos de soluciones intravenosas que contengan cloruro. Un anion gap elevado indica pérdida de bicarbonato sin el consiguiente aumento de cloruro. Puede estar causada por una acumulación de ácidos como ácido láctico o toxinas que actúan como ácidos. El analizador de gases en sangre ABL mide y calcula el estado respiratorio y metabólico, incluyendo el anion gap, lo que ayuda a tomar decisiones diagnósticas. Vean los demás vídeos cómo realizar una punción arterial y cómo leer el informe mediante el 3 en raya. Bueno, ese era el videito que les quería mostrar. Es bastante didáctico, entendible, simple, ¿no? Como dice, se puede simplificar todo en acidosis metabólica respiratoria y alcalosis metabólica y respiratoria. Claro que se puede complicar mucho más eso, también la interpretación, pero vamos a por lo menos ubicarnos cuándo es acidosis metabólica y respiratoria y los subtipos, ¿no? de todos estos. ¿Alguna duda de este video primero? ¿Algo que no le hayan entendido? ¿Alguna aclaración que quisieran saber? Parece que no. Están todos callados. Entonces vámonos con nuestra pizarra. Y vamos a empezar con el tema, ¿no? Entonces el tema es equilibrio ácido-base. Y como el mismo título dice, es un equilibrio, tiene que estar igualado, ¿no? Tiene que estar equilibrado a las dos sustancias, las dos, bueno, no son solo dos sustancias, pero todas las sustancias ácidas con todas las sustancias bases tienen que estar igualadas, ¿no? Para que se mantenga un punto neutro, un punto equilibrado del grado de acidez o el grado de alcalinidad en la sangre y en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, el tema es equilibrio ácido-base, pero también, lógicamente, el laboratorio por el cual se va a ver este equilibrio ácido-base es la gasometría, como han visto, la gasometría arterial. ¿Ya? Entonces, equilibrio ácido-base y gasometría arterial sería el tema, el título completo de este tema, ¿ya? ¿Por qué arterial? Primero, porque en la sangre arterial tenemos sangre oxigenada. Bien, es la sangre que salió de los pulmones y está circulando por las arterias para llegar hasta un tejido que nos que tenga que ser oxigenado, ¿no? Y perfundido. Entonces, todavía no retiró el oxígeno de esta sangre, los tejidos, y todavía están bien con una escasa cantidad de CO2, de dióxido de carbono, porque todavía no llegaron el CO2 de los tejidos como producto de desecho, ¿no? Entonces, por eso es que nos interesa que sea gasometría arterial. Se puede tomar gasometría venosa también,
pero la gasometría venosa nos va a dar parámetros muy diferentes a los que vamos a ver. Por ejemplo, va a estar mucho menos la saturación, la presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2, van a estar muy diferentes a la que estamos viendo, ¿no? El dióxido de carbono, el CO2, va a estar aumentado en la venosa y el oxígeno va a estar disminuido en la venosa en comparación con la arterial, ¿ya? Entonces, primero, antes que nada, tenemos que saber los valores normales que nos sale en una gasometría arterial. Después de eso, tenemos que saber cómo interpretar esos resultados, ya sean normales o los resultados patológicos, ¿no? Entonces, vamos a empezar con los valores de referencia, valores normales de la gasometría. ¿Qué valores nos indica una gasometría? Salen varios, ¿no? Salen un montón, han visto en el video. En ese aparato salían un montón y nosotros vamos a irnos solo con los más básicos que salen en prácticamente todos, ¿no? Porque algunos valores salen en alguna gasometría, otros no, salen diferentes. Entonces, lo que sí sale en todo es lo que vamos a hablar acá, ¿no? Entonces, primero, uno de los valores más importantes es el pH. pH quiere decir el potencial de hidrógeno, de hidrogeniones, o sea, es la cantidad de iones de hidrógeno que hay en la sangre, es la concentración más o menos, ¿no? Y en sí, para sacarlo, es una fórmula, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Eso es más correcto decir eso, ¿no? Y al ser un logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, esto nos indica que a mayor cantidad de hidrogeniones en la sangre, como es logaritmo negativo, a mayor cantidad de hidrogeniones es menor el valor del pH, ¿ya? O sea, si hay muchos hidrogeniones, el pH va a estar cada vez más y más bajo, ¿ya? Y lo contrario va a pasar si es un pH alto, es que tiene poca cantidad de hidrogeniones, ¿no? Hidrogeniones se llaman a los iones de hidrógeno, como han visto ahí en el video, un H con su símbolo de más, ese es el ion de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor normal de este pH? Como hemos visto en el video, han visto en un momento han cortado los extremos, ya quedó solo el color verdecito al medio, que es de 7.35 a 7.45. ¿Ya? Ese es el valor de referencia que sí o sí tienen que memorizar. Y este es uno de los muy pocos laboratorios que casi en todo lado es el mismo rango de referencia, ¿no? Han visto en varios, les he dicho, según la literatura, varía un poquito, un poco más, un poco menos. pH generalmente es ese valor y no varía en los libros. Muy raro, creo que he visto una sola vez que variaba, pero mínimamente, ¿no? Pero casi siempre, prácticamente siempre, ese es el valor de referencia y ese es el que les van a preguntar durante toda su vida, ¿no? Como en casi todos los libros dice este valor, creo que no hay nadie que discuta este valor, que es el valor normal del pH, ¿ya? 7.35 a 7.45. Una aclaración, ¿no? Generalmente esto del pH va desde el 1 hasta el 14, ¿no? 1 es lo más bajo, 14 lo más alto. El punto medio es 7 en pH de cualquier sustancia, ¿no? De pH en general, de lo que sea en la naturaleza. El pH neutro es 7.0. De la sangre es un poquito más alcalino que eso, ¿no? Es un poquito más básico, menos ácido que el 7 por eso 35-45, pero es mínima la diferencia, ¿no? Es solo por décimas que varía del 7. ¿Ya? Y como les he dicho, máximo es 14 y no hay valores superiores a 14, 15, 16, otros valores ya no hay, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto bastantes comentarios y cosas que mandan por WhatsApp para alcalinizar la sangre y dicen el limón, el jugo de limón tiene un pH de 15, ¿no? O sea, para empezar, el jugo de limón es ácido cítrico, es ácido y no hay pH 15 de nada, ¿no? Entonces, para eso, para que no compartan cosas a veces sin saber, porque hasta en grupos de médicos he visto que han mandado esas cosas, ¿no? Entonces, tienen que saber bien que pH de 1 a 15, a 14, perdón, y el neutro de la naturaleza es 7 y el valor normal en la sangre es 7.35 a 7.45. Primero eso. ¿Qué otro valor nos da la gasometría arterial? Nos da uno que es muy fácil acordarse por el pH, es el segundo que les voy a nombrar, que es la presión parcial de CO2, la PCO2. Voy a escribirlo completo mejor. Presión
parcial de CO2, o incluso de dióxido de carbono. Eso es el nombre completo, pero en todo lado y en la misma gasometría nos sale como PCO2, ¿ya? Es lo mismo. Para que no se confundan, no se pierdan, se los escribo completito. La presión parcial de dióxido de carbono es la cantidad de CO2 que está diluida en la sangre, ¿ya? En la sangre arterial. Pero esta sustancia es un gas, por eso no es una sustancia diluida como un sólido en el líquido, ¿no? Como hemos visto los iones, el ionograma. Entonces, por eso, la unidad en la que viene la presión parcial del CO2 es un poco diferente. Viene en milímetros de mercurio, ¿ya? Como una unidad de presión, así como dice el nombre del laboratorio, ¿no? Y una forma muy fácil de acordarse cuánto es el valor normal del dióxido de carbono de la PCO2 es, si sabemos bien el valor del pH, que generalmente todo el mundo lo sabe, hasta en colegio creo lo enseñan, solo le tenemos que sacar el 7 punto. Le quitamos el 7 punto a ambos y ya tenemos el valor de referencia. Entonces, ¿cuánto sería? 35 a 45 milímetros de mercurio, milímetros de Hg. Entonces, ese es el valor normal de la PCO2. Tercero, vamos con otra presión. Vámonos con la presión parcial de oxígeno esta vez, ya no de dióxido de carbono, oxígeno. ¿Y cómo es su sigla? Igual PO2. Ya, esa es su sigla de la presión parcial de oxígeno. Su valor de referencia es mayor que el del dióxido de carbono, lógicamente, porque es sangre arterial, ¿no? Está bien oxigenada, entonces tiene que ser un valor mayor. Su valor es de 80 hasta, 100, de 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, ese es el valor de la presión parcial de oxígeno, la PO2. Sigamos. ¿Qué otro laboratorio nos indica la gasometría? El que decía que sale como un valor calculado, ¿no? Que es uno de los buffers o amortiguadores también que se llaman para neutralizar a los ácidos, una sustancia alcalina esta de acá. Y vamos a hablar del bicarbonato. Y su sigla es HCO3, bueno, su fórmula, ¿no? HCO3 y con un menos incluso ahí de superíndice, ¿no? El 3 de 3 moléculas de oxígeno es y un superíndice de negativo porque es un ion de carga negativa. Hace rato hemos visto que eran los aniones y cationes, ¿no? Entonces, este es un anión porque está en el anion gap, ¿no? El bicarbonato, entonces, ¿cuánto es su valor que nos sale en las gasometrías? Su valor de referencia es de 22 hasta 26, con punto medio 24, ¿no? De 22 a 26. Y esto al ser una sustancia, un ion, como hemos dicho que está diluido, esto ya es algo sólido, ya no viene en milímetros de mercurio, sino viene en milimoles por litro, parecido a 1000 equivalentes, ¿no? Milimoles por litro. Esos son los más importantes, pero de todas formas nos salen otros, ¿no? Muchos otros valores. Y uno de los que suele salir casi siempre igual es el déficit, o si no también se puede llamar exceso de bases. El exceso o déficit de bases. ¿Y por qué es exceso o déficit? Porque depende del valor que nos sale. Si nos sale un valor negativo, es déficit, o sea, es que faltan bases. Sustancias básicas, sustancias alcalinas, es lo mismo, ¿no? Bases se refiere a algo alcalino. Y si es un valor que nos sale positivo, es un exceso de sustancias alcalinas, o sea, exceso de bases. Por eso se lo va a nombrar dependiendo del valor que vaya a salir, ¿no? Si en la gasometría nos sale más 3, entonces vamos a decir exceso de bases de más 3, ¿no? Si en la gasometría nos sale menos 5, vamos a decir, el paciente tiene un déficit de bases de menos 5, ¿no? Entonces, por eso les digo, déficit o exceso dependiendo del valor que nos sale.
Y puede ser negativo, puede ser cero, neutro o puede ser positivo, ¿no? ¿Cuáles son sus valores de referencia? Normalmente va desde -2 hasta +2. Son sus parámetros, ¿no? O sea, -2, -1, 0, +1, +2, todos esos son sus valores normales, ¿no? Eso del déficit o exceso de bases. ¿Alguno más que me esté olvidando? Creo que no. Creo que esos son los principales para que sepamos interpretar esta gasometría. Entonces, primero tenemos que saber bien esos valores. Eso, si no memorizamos eso, no nos sirve. No vamos a poder interpretar porque tenemos que ver primero si está dentro de este parámetro. Después tenemos que ver comparación de uno con el otro. Si está ácido, primero vamos a ver el pH, si está ácido o alcalino. Y después vamos a ver cuál de estos está llevando a esa alcalinidad o a esa acidez, porque uno es una sustancia alcalina, el bicarbonato, y el dióxido de carbono, el CO2, es una sustancia ácida. Entonces, por eso tenemos que ver cuál de esos dos está llevando a la alteración del pH. Luego, la presión parcial de oxígeno no tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-base, ¿no? Tiene más que ver con la parte de ventilación y oxigenación de las células. Pero nos sale también acá y por eso se suele pedir esta gasometría arterial también en los pacientes en los cuales tienen algún problema respiratorio, ¿no? Aparte, como han visto en el video, por la vía respiratoria se elimina una de las sustancias que determina el pH, que es el CO2. Entonces también nos interesa asociarlo, ¿no? Estudiar en patologías respiratorias, en patologías que nos lleven a problemas de la acidez y en un montón de patologías para ver si se está alterando nuestro equilibrio ácido-base. Bueno, eso primero. Voy a borrarlo un poco, voy a dejar solo con las siglas porque voy a dejar eso en la pantalla para que sigan viendo constantemente para cuando vayamos haciendo los ejercicios, ¿ya? Y este déficit, generalmente D o E, queda déficit o exceso, y de bases. Déficit de DB, y generalmente es DB, déficit de bases o exceso de bases, ¿ya? Entonces así suele informar, volver a hacer, perdón. Así suele informar nuestro miércoles, perdón. Ahora sí. Exceso de bases. Entonces, así, con estas siglas, normalmente sale la gasometría. Como han visto en el video, puras siglas nada más se suele ver, ¿no? Entonces, para que nos ubiquemos y no ocupe mucho espacio, vamos a dejar esto por ahí, ¿no? Uy, no sé cuándo borré el título. Equilibrio ácido-base y gasometría, para que no nos falte. Arterial. Muy bien. Ahora sí. Entonces, como han visto, ¿no? En sí, este equilibrio es una línea recta. Ya vamos para volver a explicar más o menos los que hemos visto. De este equilibrio, el punto central en la sangre, el punto intermedio sería 7.40, ¿no? Ese es el punto justo a la mitad, el punto más neutral. Luego tenemos el extremo inferior normal, que era 7.35, y el extremo superior normal, que era el 7.45. Entonces tenemos ahí nuestros parámetros normales. Ya. Y por lo tanto, nuestra gasometría tiene que quedar entre esos puntos, ¿no? Ahí, de 7.35 hasta 7.45, eso es lo normal. Aquí vamos a aclarar que esto puede ir más hacia abajo o más hacia arriba, ¿no? También. Entonces, cuando se mantiene dentro de esto, estamos con un paciente sano, normal. Si está un poquito saliendo de este valor, ahí ya estamos con alguna patología y ahí estamos con algún problema, como hemos dicho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se determina ahora esta gasometría? ¿Por qué se puede alterar? Puede bajar
porque aumentan sustancias ácidas. Entonces, cuando es menor de 7.35 estamos hablando de una acidosis. Entonces, si aumentan cosas ácidas, va a bajar el pH. Pero también puede bajar el pH aunque no aumenten cosas ácidas. ¿Ya? Si no puede también bajar el pH porque puedan disminuir cosas alcalinas. ¿Ya? Aquí en el otro extremo hay sustancias alcalinas en la sangre, como el bicarbonato, por ejemplo. Y si algo alcalino empieza a disminuir, también la sangre va a llevarla hacia la acidosis. ¿Ya? Ahora, hacia el otro lado, cuando el pH va aumentando, nos lleva hacia una alcalosis. Entonces, si el paciente está con una alcalosis, es porque aumentaron las sustancias alcalinas, por ejemplo el bicarbonato, o puede haberse mantenido el bicarbonato normal y todas las sustancias alcalinas normales, pero alguna sustancia ácida podría haber disminuido. ¿Qué sustancias ácidas tenemos? Tenemos primero los iones hidrógeno. Los hidrogeniones son sustancias ácidas, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí H con su más, eso es algo ácido. Otra sustancia ácida es el dióxido de carbono, el CO2, también es ácido. Mientras que al otro lado, sustancias alcalinas, tenemos el bicarbonato y otras que generalmente no se cuantifica, ¿no? La que sí se cuantifica es el bicarbonato. Entonces, así para ubicarse primero. Acuérdense, siempre va a haber equilibrio entre estas sustancias, las ácidas y las alcalinas. Entonces, esto aumenta, nos lleva hacia la alcalosis. Estos aumentan, nos llevan hacia la acidosis. Y lo opuesto, la disminución de esto, nos lleva hacia alcalosis y la disminución de esto nos lleva hacia acidosis, ¿no? Entonces vamos a anotar eso también. Aquí vamos a poner los iones de hidrógeno y el CO2. Y aquí vamos a poner, ahí me está rayando la pantalla, está distraído, está ocioso. Tenemos el bicarbonato, ¿no? Entonces ahí, vamos a poner flechitas para ubicarnos. Cuando aumentan estas sustancias nos lleva hacia la alcalosis. Hacia la acidosis, cuando aumenta estas sustancias. Cuando disminuye el bicarbonato nos lleva hacia acidosis también. Aquí lo opuesto, cuando aumenta el bicarbonato nos lleva hacia alcalosis, cuando disminuyen estos, el CO2 y los hidrogenos nos llevan hacia alcalosis. Entonces así ya nos ubicamos un poquito mejor por qué el paciente va a tener acidosis o alcalosis, ¿no? No puede ir hacia la acidosis, por ejemplo, el paciente no puede tener un pH bajo, menor de 7.35, si pasa alguna de estas condiciones, ¿no? Digamos, aumenta el bicarbonato y el paciente, obviamente, si aumenta el bicarbonato, tendría que ir hacia una alcalosis. Entonces, no va a haber la situación en la cual el paciente va a tener acidosis con un aumento de bicarbonato, ¿no? O sea, si aumenta el bicarbonato, tendría que hacer, en ese caso, una compensación, porque se alteró acá el CO2 y los hidrogeniones, ¿no? A veces para compensar llevó hacia la acidosis y el bicarbonato va a aumentar para intentar volver en la dirección opuesta para intentar equilibrar. Pero si se mantienen normales estos, el CO2 y los iones de hidrógeno, y el bicarbonato aumenta, no hay forma que ese paciente tenga acidosis, lógicamente, ¿no? Porque ese aumento del bicarbonato nos va a llevar a la alcalosis, ¿ya? Entonces, eso quiero aclararles, por eso es un equilibrio. Si esto aumenta, nos lleva a alcalosis. Si estos aumentan, nos llevan a acidosis. No hay posibilidad de que aumente el CO2 y el hidrógeno y el paciente esté con alcalosis, ¿no? No hay eso. Vamos a ver después cómo se clasifican los problemas, por eso cuando están descompensados, parcialmente compensados y totalmente compensados, ahí cuando ya se está compensando, ahí sí el que no se alteró a un inicio va a empezar a alterarse para compensar, como hemos visto en el video, ¿no? En el video decían que el CO2 se compensa más rápido por la vía respiratoria y más lento en paso de días. El bicarbonato se compensa por la vía urinaria, ¿no? Por los riñones, que van a retener o eliminar bicarbonato o retener o eliminar iones de hidrógeno por los riñones, ¿no? Entonces, primero esto tenemos que entender.
Ahora, la parte del oxígeno, de la PO2, que hasta ahora no hemos hablado casi nada de la PO2. Vamos a hablar ahorita porque es más cortito y después vamos a seguir con el equilibrio ácido-base. La PO2, la presión parcial de oxígeno, depende de la cantidad de oxígeno que entra a la sangre, ¿no? Entonces, si el paciente está sufriendo, si está oxigenándose bien, si está entrando por los pulmones el oxígeno y está pasando de los alvéolos hacia la sangre, esa su PO2 va a estar normal. Pero esta PO2 depende mucho de la cantidad de oxígeno que haya en el aire, ¿no? Lógicamente, porque nosotros lo que inhalamos al respirar es aire, no solo oxígeno. Inhalamos aire y el aire sabemos que tiene varias sustancias, no solo oxígeno. El aire, por ejemplo, el aire ambiente, a nivel del mar, ¿cuánto de oxígeno tiene? Eso es un valor de 21%. O sea, de todo el aire que hay en el ambiente, a nivel del mar, el 21% es oxígeno, ¿ya? Y lógicamente, si nosotros inhalamos aire, de todo lo que estamos inhalando, solo el 21%, si estuviésemos a nivel del mar, va a ser oxígeno. Si estamos en un lugar más alto, por ejemplo, en La Paz, en Nepal, lugares en Quito, que tienen mayor altura sobre el nivel del mar, este valor va a disminuir, ¿ya? Entonces, eso hay que considerar, que va a ser cada vez menor la cantidad de oxígeno en el aire a mayor altura, ¿no? Este valor del 21% tiene un nombre para fines médicos, ¿no? Para entender cuánto oxígeno le estamos dando inhalado al paciente. Y ese 21% se conoce como fracción inspirada de oxígeno. ¿Ya? La fracción inspirada de oxígeno es cuánto de todo el aire que estamos metiendo, cuánto es oxígeno. Esa es la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? Y se lo conoce como una sigla que es la FiO2. ¿Ya? Y así, por si acaso, si se fijan, escribo algunas mayúsculas y minúsculas, pero es así como se tiene que escribir, ¿no? Por si acaso. El bicarbonato, todas mayúsculas, la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, la P minúscula, y la C y la O mayúsculas, ¿no? Aquí la FiO2 igual a la I minúscula y la O mayúscula. Entonces, la fracción inspirada de oxígeno, o FiO2, es la cantidad de oxígeno que uno mete en sus pulmones con cada inspiración que está en el aire. Esta FiO2 podemos modificarla, pero podemos hacer que aumente la cantidad de FiO2 con algunas ayudas, ¿no? Por ejemplo, si al paciente, que ahorita con el COVID está muy de moda, le está faltando el oxígeno, está saturando menos, o sea, está bajando la PO2, tiene menor presión parcial de oxígeno, y otro valor que suele salir en las gasometrías, pero no es algo muy importante porque sale mejor con otro medio, es la saturación de oxígeno, la SAPO2, que esto tiene que ser mayor a 95, ¿no? Incluso 100 prácticamente tiene que ser por ciento, ¿no? Esta saturación de oxígeno es otro valor que también nos puede salir en la gasometría, pero nos interesa mucho más la presión parcial de oxígeno, ¿no? Esta PO2. Entonces, el paciente está con PO2 baja, con saturación baja, queremos que aumente el oxígeno en sangre. ¿Y cómo podemos hacerlo? Aumentando esta FiO2. ¿Y cómo podemos aumentar la FiO2? Por medio de diferentes cosas. Por ejemplo, lo más simple es oxígeno suplementario por las famosas puntas nasales o bigotera, ¿no? O sea, lo que se le pone alrededor de la cabeza, una manguerita que va hacia la nariz. En la nariz tiene dos puntitas que entran en las fosas, en las narinas. Y por ahí por ahí se le da oxígeno al paciente. Y como el paciente va a inhalar el oxígeno que entra en las fosas nasales, pero también muchas veces inhala el oxígeno que está en la garganta, en la boca, que viene del aire ambiente, entonces va a haber una FiO2 mayor que 21%, pero no va a ser muy elevada, ¿no? Dependiendo cuánto oxígeno puede subir hasta, dependiendo un 30, 40%, tal vez un poquito más incluso, ¿no? Pero depende, no sube mucho su FiO2 en ese caso.
Otra forma de mejorar más todavía su FiO2 es por medio de una mascarilla, ¿no? Se le pone una mascarilla y eso ahí va a ir respirando todo por la boca y la nariz, va a ser oxígeno, entonces su FiO2 en ese caso va a aumentar más todavía, ¿ya? Ya se va a cortar ahorita, chicos, así que seguimos para la próxima con las preguntas. Hasta ahora, si hay preguntas, me avisan al inicio de la otra clase, ¿ya? Estamos hablando de la FiO2, ¿no? Voy a anotársela aquí para que volvamos a entender lo que estamos hablando. FiO2. ¿Qué tiempo la lavó la olla? FiO2, entonces, voy a eliminar esto. Ahora sí. Entonces, como hemos visto, en el aire ambiente era la FiO2 21%. Y podemos modificarla con diferentes métodos, ¿no? Por medio de suplementos de oxígeno de diferentes formas. Entonces tenemos, como les decía, las puntas nasales, o también se la conoce como bigotera. Aquí alguien me está escribiendo. Ah, no sabía, querido hermano. Después te escribo. Gracias. Bueno, seguimos con las puntas nasales o bigotera. Aumenta un poquito. Lo más simple para aumentar el oxígeno, ¿no? Otro método para aumentar el oxígeno más es por medio de mascarillas, como les decía, mascarilla. Que hay mascarillas que son las normales, que uno le pone y hace que respire al paciente, como hay otras mascarillas para ventilación mecánica no invasiva, como que son las mascarillas de Venturi, que son unas mascarillas mucho más herméticas y que se fijan bien, que eso se está utilizando en pacientes con COVID cuando no necesita que se intube al paciente, ¿no? Por eso se llama no invasiva. Luego, hay otros métodos para aumentar también más la FiO2. Por ejemplo, en recién nacidos hay los famosos, las capuchas o hood, también se llama, que es para que se ubiquen como un recipiente, como un tupper, que se le pone sobre la cabecita al bebé y eso va a hacer que se concentre más el oxígeno, ¿no? A ver, les voy a mostrar, voy a buscar por ahí alguna, a modo de mostrarles. Aumentar, está escribiendo, ahora sí, la FiO2. Que cargue. Está un poquito lento, pero les quiero mostrar ese HUD que se puede ver en imágenes. A ver, yo creo que va a haber imágenes de ventiladores acá, no creo que haya mucho. Métodos, a ver si así me deja. Métodos para aumentar la FiO2. No me salen muchas imágenes. FiO2 a 3 litros, ¿ve? ¿No? De alto flujo. Por ejemplo, esto es lo que les decía, una de las mascarillas simples, ¿no? Que esta es una mascarilla simple, esta de acá. Que esta no es para una ventilación mecánica, ¿no? Porque tiene incluso orificios por donde va a salir el aire expirado y esta no es necesario que sea hermética. Por aquí entra el oxígeno, se le puede dar hasta medicamentos inhalados en este nebulizador y ahí va a respirar el paciente. Pero yo me iba a otros tipos. A ver, voy a buscar HUD. HUD neonatal. Se escribe así. Bueno, en inglés viene de... aquí está, esta imagen. Entonces, como les decía, es como... no quiere abrir. Ahí está. Es así como un recipiente más o menos que se le pone en la cabecita y ahí, como al bebé no se le puede... Es más incómodo ponerle puntas nasales, se puede lastimar, más cosas. Con esto se le pone y por ahí va entrando el oxígeno. Y como ven, tiene un huequito, un orificio para el cuellito del bebé que no se lastime. Y como está quieto, no se mueve, no hay problema. Ahí se va a concentrar el oxígeno y el bebé va a ir respirando, ¿no? Entonces, este es otro tipo de ventilación mecánica no invasiva que incluso ahorita con COVID algunos pacientes en varios lugares, en Argentina he visto, por ejemplo, algo parecido que estaban haciendo para los pacientes mayorcitos con COVID, que se les ponía en el cuello con una silicona, una goma, para que quede hermético, bien cerrado el cuello, y se les ponía así encima del cuello, como si la parte del cuello sea la tapa del recipiente, y por encima se le ponía un hood para que vaya a taparlo, ¿no?
Ay, miren, se dan hasta modos de inventarse. Aquí, construido con el fondo de un botellón, también se puede hacer. Y hay diferentes formas, ¿no? La idea es que se concentre el oxígeno ahí adentro. Ese es otro método. Ahora, ¿cuál es el único método por el cual podemos conseguir una FiO2 del 100%? Volvemos a nuestra imagen del anterior, ¿no? La única forma que podamos darle que todo el aire que inhala el paciente no sea aire, sino sea solo oxígeno, o sea, una FiO2 del 100%, la única forma es por medio de una intubación orotraqueal. O sea, se le pone el tubo por la boca, entra hasta la tráquea, y por ese método nos aseguramos que, como le está entrando directamente del respirador de la máquina, del ventilador mecánico, el oxígeno hacia los pulmones, hacia la tráquea, entonces ahí estamos seguros que solo se le está dando oxígeno. ¿Ya? Entonces esa es la única forma de poder darle oxígeno al 100% a los pacientes, que en los casos graves de COVID eso se está necesitando, ¿no? Se va dando oxígeno de poco a poco con estos diferentes métodos. A los que no necesita mucho se le da por bigotera, a los que necesitan más por mascarilla. Hay los otros que se están inventando esos hoods para mayores también. Y por último, hay las mascarillas de Venturi, que eso también les quería mostrar. Voy a volver a compartir. Aquí, mascarilla Venturi, que es una mascarilla, pero no, esta es la simplona. ¿Dónde está? Aquí, es así, a ver, mascarilla Venturi, ventilación mecánica no invasiva. A ver si hay. Es así, esta es más adecuada. Sí son. Incluso ahí abajo había otra. Vean cómo lo sella bien herméticamente. Y esto es lo que les decía, ese tipo hood que estaban haciendo en los pacientes, escafandra para CPAP se llama. Entonces, esto también se está utilizando en los pacientes con que se llama COVID, ¿no? La mascarilla Venturi son así, bastante herméticas y cerradas. Había una imagen, esta es de bueno. Así son normalmente. Tienen que quedar muy herméticamente cerradas y esto nos permite igual ventilarlo de una forma relativamente adecuada y fuerte al paciente, sobre todo con una presión fuerte del aire. Van a ver cuando estudien sobre ventilación mecánica, hay diferentes modos y un modo, algo que se puede hacer en la ventilación mecánica, es darle presión positiva constante, ¿no? O sea que incluso cuando el paciente expira, bota el aire. Normalmente cuando uno bota el aire, en los pulmones queda con presión negativa por la expulsión. Mientras que con estas mascarillas, y cuando uno inhala, mete aire, hace una presión positiva en los alveolos que se van distendiendo, ¿no? Entonces, se puede mantener una presión positiva durante tanto inspiración y expiración con estas mascarillas, y también, como les dije, con el tubo orotraqueal, ¿no? Entonces, aquí hay diferentes pacientes con sus mascarillas Venturi, ¿no? Para que quede bien hermético. No como las otras mascarillas que al principio les estaba mostrando, ¿no? Las que no son tan cerradas. Eso quería mostrarles. Ahora sí, volvamos a nuestra pizarra. Entonces estamos hablando de puntas nasales, mascarillas, después hood, que era la capuchita esa, también escafandras, por lo visto que no sabía ese nombre, escafandras, que son las de los adultos, y por último tenemos un tubo orotraqueal, que voy a escribirlo mejor completo, tubo orotraqueal. ¿Ya? Entonces el TOT, tubo orotraqueal, también con eso vamos a manejar nuestra FiO2. Y todo esto, ¿para qué nos interesa? Porque todo esto nos va a llevar a mantener una PO2 normal, ¿no? De 80 a 100. Entonces, si en su familia ya saben que hay algún paciente con COVID que está desaturando, con mala saturación de oxígeno, ya sabemos cómo podemos ir mejorando eso, ¿no? No hay dióxidos de cloro que oxigenen la sangre, no hay
ivermectinas que ayuden, ni la hidroxicloroquina, nada de esos medicamentos ha demostrado utilidad, ¿no? El dióxido de cloro es más, en lugar de dar utilidad, es dañino, es tóxico, así que cuidado, estén recomendando y diciendo que alguien tome dióxido de cloro porque se están viendo ya intoxicados, con daño de varios tipos, de vía aérea, vía digestiva, y que se están muriendo por el dióxido de cloro, ¿no? Es algo terrible el dióxido de cloro, que un tipo se está intentando hacer famoso y por nada más hay gente incauta e ignorante que no sabe y está complicándose, ¿no? Entonces, para dar oxígeno, la única forma que entre el oxígeno al cuerpo es por los pulmones. No entra por el intestino, no entra por ninguna otra parte, solo por los pulmones. Entonces tenemos que aumentar la fracción inspirada de oxígeno en ese paciente. ¿Qué más? Esto sobre la PO2, ¿no? Eso es lo que quería indicarles. Ahora, hay un parámetro de la PO2 que es cuando la PO2 está menor de 60, ya está mucho más bajo de lo normal, incluso de 60 a 80, ya está alterado, pero cuando el paciente tiene una PO2 menos de 60, se habla que el paciente está en una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? O sea, los pulmones ya no están, el sistema respiratorio ya no está siendo capaz de mantener la oxigenación adecuada en la sangre. Entonces ya bajó bastante y por eso el paciente ya está con una insuficiencia respiratoria. Entre 80 y 60, como les he dicho, igual no es normal, no está, tiene una hipoxia, el paciente leve, ¿no? Pero cuando el paciente está menos de 60, está en una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y eso quería también decirles, cuando está bajo la PO2, estamos hablando de paciente con hipoxemia, disminución del oxígeno en la sangre, ¿no? Ahora, ¿puede haber aumento de esta presión parcial de oxígeno? Podría, ¿qué se llama? Estar la presión parcial de oxígeno más de 100. ¿Qué dicen? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que sí? Para que de paso participen y despierten y no se salgan. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿O se fueron todos? Bueno, parece que se fueron todos. Entonces, ya que nadie está, voy a seguir charlando rápido y no pierdo tiempo. Entonces, la hipoxemia es cuando está disminuido la PO2, ¿no? Cuando puede estar más de 100, podría, posiblemente, ya en el examen va a entrar la pregunta y ustedes van a averiguar cuál es la causa. Eso sobre el PO2, ¿ya? Voy a guardar esta pizarrita y voy a iniciar una nueva porque vamos a hablar de nuevo de lo que estábamos viendo acá en la otra pizarra. ¿Bien? Voy a compartir esa mejor. Volvemos acá. Entonces, el equilibrio ácido-base ya nos olvidamos de la parte del PO2 y volvemos solamente a la parte del pH, CO2 y bicarbonato, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Y hemos dicho, cuando está ácido en acidosis, cuando está alcalino en alcalosis. Primero, entonces, el primer paso que vamos a ver, vamos a hacer nuestra nueva pizarra, para determinar el trastorno ácido-base, es ver si el paciente tiene el pH alterado, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. pH. Primer paso. Ahora sí. Es ver, como les decía, el pH. Con eso vamos a ver si el paciente está en acidosis o alcalosis. El segundo paso que vamos a ver es ver cuál fue el causante de su acidosis o alcalosis. Entonces vamos a ver tanto el bicarbonato como el CO2, la PCO2, ¿no? Para ver cuál fue el causante. Y tercer lugar, vamos a ver si hay un fenómeno, un proceso de compensación. El tercer paso sería si hay compensación. Muy bien. Aquí vamos a notar que es segundo paso, ¿no?
para que no haya duda. Entonces, como hemos dicho, primero vamos a ver el pH para ver si está en acidosis o alcalosis. Entonces vamos a anotar un ejemplo de un paciente con un pH de 7.20 que está con bicarbonato de 15 y que está con una PCO2. Vamos a ponerla de 36. ¿Ya? Entonces nos sale con eso. Entonces, para ver este paciente qué es lo que tiene, primer paso, ver el pH, ¿no? Entonces vamos a determinar acá si hay acidosis o alcalosis. Ahora sí. Entonces, acidosis o si hay una alcalosis. Primer paso. En este paciente en el que estamos viendo el ejemplo, ¿qué habría primero? Una acidosis o alcalosis. Es un pH bajo, entonces está con una acidosis. Ya hemos visto eso. Segundo paso. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál de los dos fue el causante de la alteración que vimos previamente? ¿No? Entonces, ¿cuál de estos dos nos llevó a la alteración del pH? Entonces, en este ejemplo, vamos a ver si el bicarbonato o el CO2 nos llevó al pH ácido. Hemos dicho que el bicarbonato es algo alcalino y el CO2 es algo ácido. Entonces, la sustancia alcalina, para llevarnos a acidosis, tendría que haber disminuido. O si no, la sustancia ácida tendría que haberse elevado para llevarnos hacia acidosis. Entonces, hay que ver cuál de las dos condiciones pasó. En este caso, bicarbonato, lo normal es de 22 a 26, está menos de 22, está bajo, y por lo tanto, este bicarbonato bajo nos podría haber llevado hacia acidosis. Sí, entonces posiblemente sea el bicarbonato el causante. Vamos a asegurarnos, porque la CO2, el PCO2 es de 35 a 45, aquí está de 36, está normal. Entonces, si está normal, no nos llevó al trastorno ácido-base. Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que el bicarbonato nos llevó a la alteración de la acidosis y en ese caso, ¿cómo se va a interpretar? Cuando el bicarbonato es el causante, se dice de una forma, se llama un problema metabólico. Y cuando el CO2 es el causante, se denomina respiratorio. Entonces, en este caso, vemos ya que tenemos, de este paciente del ejemplo, tiene un pH ácido, ¿no? Entonces, tiene una acidosis. Luego, no tiene alcalosis, la tachamos. En este paciente, vemos si el causante fue el bicarbonato. Aquí voy a aclarar que metabólico se llama cuando es el bicarbonato. Y respiratorio voy a aclarar que es cuando es el CO2 el causante, ¿no? Para que no nos quede duda. Esto lo voy a bajar más para que no haya duda. Entonces, en este paciente el bicarbonato fue el causante y por lo tanto se va a llamar acidosis metabólica. No, el CO2 aquí no hizo ningún problema porque está normal, así que no tiene nada que ver la parte respiratoria. Entonces, una acidosis metabólica. ¿Ya? Y tercer paso, vamos a ver si está compensado o descompensado y cómo vamos a dividir en este caso. En tres tipos. ¿Ya? Se divide agudo o descompensado, parcialmente compensado y totalmente compensado. Entonces, vamos a ver si es agudo o descompensado, o muchas veces no se pone ningún otro nombre, directamente se anota acidosis metabólica y punto, ¿no? Cualquiera de esos tres. Si fuese acá, se puede decir subagudo, o también parcialmente compensado, y en el peor de los casos se denomina crónico
aunque no es el peor de los casos, es el mejor prácticamente, pero en la última opción, y en el cual está totalmente compensado. ¿Ya? Entonces, así tenemos la clasificación. ¿Qué vamos a hacer? En el tercer punto, tenemos que ver si está compensado. ¿Y cómo vamos a ver si está compensado? Vamos a ver el grado de compensación de acuerdo al que no llevó, en este caso sería el CO2, al que no llevó a la alteración del pH. El que nos llevó a la alteración del pH fue el bicarbonato, entonces eso ya lo clasificó como metabólico. Pero ahora nos interesa el CO2, ya que el bicarbonato fue el causante del otro caso. El CO2 nos interesa para ver si está compensado o no. Cuando el CO2 está normal, o sea, bueno, cuando el otro que no causó el problema ácido-base, porque tal vez en otro ejemplo podría pasar lo opuesto. Para que nos entendamos, voy a poner otro ejemplo parecido. pH 7.50, para que vean. Luego bicarbonato, HCO3, que va a estar en 24. Y por último CO2, que va a estar alcalosis. Entonces vamos a estar con una CO2 de 20. ¿Ya? Entonces, en este otro caso, vamos a volver a ver. El pH en este es alcalótico, ¿no? Entonces aquí ya cambió. En el segundo hay una alcalosis y no es acidosis. En el segundo caso, entonces primero alcalosis, ¿no? Aquí vamos a anotar para que se ubiquen igual. Acidosis en este caso y en este caso hay alcalosis. Muy bien. Luego, el causante de esta alcalosis, ¿cuál de estos dos? Tenemos que ver en nuestro segundo paso, cuál de ambos nos llevó a la alteración del pH. Entonces vemos que el bicarbonato está normal, entonces eso no nos llevó a una alcalosis. El CO2 está bajo, entonces el CO2 era una sustancia ácida y si está baja, porque lo normal es de 35 a 45, entonces en este caso, este CO2 es el que nos llevó hacia la alcalosis, ¿no? Hemos dicho el bicarbonato normal, CO2 bajo, y ese CO2 bajo nos está llevando hacia la alcalosis. ¿Ya? Entonces, en ambos, fíjense, ya hemos llegado hasta el segundo paso. Y el tercer paso es que tenemos que ver el que no llevó al trastorno ácido-base. En el primer ejemplo, el CO2 es el que no llevó a la acidosis, y en el segundo ejemplo, el bicarbonato no llevó hacia la alcalosis, ¿no? Y ese es el que nos sirve para ver el grado de compensación. Entonces, nos fijamos. Si el que no llevó a la alteración está normal, está bien, como en estos casos, como en ambos casos, si está normal, se denomina un problema agudo. O sea, esta sería una acidosis que hemos dicho que era metabólica. Vamos a escribir aquí. Metabólica. Una acidosis metabólica. Y del tercer punto, el tercer paso sería como el CO2 está normal y estamos diciendo en ese caso que sería un problema agudo o descompensado. Entonces pueden llamarla acidosis metabólica aguda o pueden llamar acidosis metabólica voy a separarlo para que no quede así. Descompensada sería en ese caso, ¿no? Ya nos quedó muy grande, voy a moverlo todo porque si no, no va a entrar. Eso. Quiero que entre bien. Este está bien acá, este está abajo. Oh, vete aquí. Ya. Y por último, a ver si se mueve. Ahí se movió. Perfecto. Miércoles. Ya, mucho problema. Voy a borrarlo así más fácil. Listo. Ya, listo. Entonces, como les... miércoles. Ay, por suerte, se volvió a aparecer.
Entonces, la acidosis metabólica aguda o descompensada sería en este caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque acidosis pH. Metabólica porque el causante fue el bicarbonato, está bajando, y aguda o descompensada porque el CO2 está normal. Hemos dicho, cuando el otro está normal, se llama aguda o descompensada. En el segundo ejemplo, vamos a ver lo mismo, ¿ya? Si es acidosis o alcalosis, luego si es metabólico respiratoria, y tercero, si es compensada, descompensada o qué tipo es, ¿no? Solo voy a borrar, más fácil borrar eso. Y lo muevo acá, ¿no? Muy bien. Entonces, hay una alcalosis por el pH. Segundo, el causante de esta alcalosis fue, ¿cuál de los dos? El que está alterado. El CO2 está alterado aquí porque el CO2 es una cosa ácida y al disminuir nos lleva a alcalosis. Entonces, una alcalosis respiratoria, porque aquí estamos diciendo que cuando el causante es el CO2 se denomina respiratoria. Y en tercer lugar, vamos a ver si es descompensada. ¿Y cómo vamos a ver? Porque el bicarbonato aquí, que es el que no nos está llevando al problema del pH, vemos si está alterado o no. En este caso no está alterado. Entonces, cuando no está alterado, hablamos de un problema agudo o descompensado, ¿no? Muy bien, en ambos casos es un problema agudo descompensado, solo que uno es acidosis metabólica, la otra es una alcalosis respiratoria, ¿no? Lo único que tienen en común que ambos son agudos o descompensados. ¿Por qué? Porque el que no nos llevó a la alteración del pH está normal en ambos casos. Cuando hablamos de un problema subagudo, vamos a hacer otro ejemplo para entender ese subagudo. Vamos a poner pH parecido al primero, va a ser pH de 7.20, bicarbonato HCO3 de 15 y por último PCO2. Su PCO2 ya no va a estar normal en este caso. La PCO2 en este caso va a estar diferente, va a bajar a 25, para así decirlo, ¿ya? Entonces, incluso aquí le vamos a subir un 22, ¿ya? Para que no haya duda. Muy bien. En este caso, ¿cuál es el problema que estamos viendo, que se está presentando? Primero, el primer paso, como siempre hemos dicho, ver el pH. Entonces, nos dice si es acidosis o alcalosis. 7.22 es una acidosis, ¿no? Porque está a menos de 7.35. Acidosis. Segundo punto. Ver si es metabólico o respiratorio. Nos fijamos con estos dos para ver cuál de los dos nos llevó hacia la acidosis. Vamos a ver primero el CO2. Veamos primero, ¿ya? El CO2 está bajo, está menor de lo normal. Lo normal es 35 a 45. El CO2 hemos dicho que es una sustancia ácida. Entonces, si disminuye una sustancia ácida en la sangre, eso va a hacer que la sangre sea más alcalina, o sea, va a llevar hacia una alcalosis. Entonces, en este caso, aunque no está normal la CO2, sí esta CO2 nos está intentando compensar la acidosis. El CO2 no nos está llevando hacia la acidosis, sino hacia la alcalosis. Por lo tanto, este PCO2, aunque esté alterado, no es el causante de la acidosis. Entonces, no lo consideramos para ver si es respiratorio o metabólico, porque él no está causando la acidosis que en primer lugar hemos diagnosticado, ¿ya? Entonces, nos vamos a ver el bicarbonato, si ese hizo o no la acidosis que tendría que ser, ¿no? Ya que el PCO2 no fue, el bicarbonato tendría que ser, y nos fijamos. Bicarbonato está en 15, está bajo. Si el bicarbonato está bajo, al ser una sustancia alcalina, y estar en menor cantidad en la sangre va a estar más ácida. Entonces, este bicarbonato sí nos está llevando hacia la acidosis, ¿ya? Entonces, eso vamos a aclarar. PCO2 está, control Z, no quería eso, quería dibujar una flechita. PCO2 está baja y bicarbonato también está bajo.
pero aquí, ¿cuál es el que nos interesa para ver si nos lleva hacia acidosis o alcalosis? En este caso, el bicarbonato nos está llevando a la acidosis, pero el CO2 no nos está llevando hacia la acidosis, sino está llevándonos hacia la alcalosis. Por lo tanto, nos está intentando compensar, ¿ya? Esta es una compensación para equilibrar nuestro equilibrio. Volvemos a nuestra foto del anterior. Entonces, hemos dicho en esa pregunta, en ese ejemplo, disminuyó el bicarbonato, eso nos lleva hacia la acidosis, por eso está en 720 y algo, no me acuerdo. Y el CO2, ¿qué pasó con el CO2? Disminuyó también, pero eso nos lleva hacia la alcalosis. Entonces, la acidosis fue causada por el bicarbonato, pero en nuestro ejemplo, lo que pasó es, bajó el pH por la disminución de bicarbonato, pero empezó a subir un poquito por la disminución del CO2, ¿no? Como un mecanismo de compensación, como vimos en el video. Entonces, es algo que intentó compensar. Pero el problema es que intentó compensar, pero no llegó a los parámetros normales, no está aquí adentro, no superó el 735, no está en este cuadro. Entonces, como no llegó a compensar totalmente para volver a un pH normal, en ese caso se llama de una alteración, ¿dónde está mi pizarra? Parcialmente compensada, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando uno compensó, cuando hay compensación, pero no llega a un pH normal. En ese caso hablamos de un problema subagudo o parcialmente compensado. Entonces, el nombre completo de esta alteración que tenemos acá, vamos a ponerle, voy a poner esto entre un redondito para ubicarlo, acá también. El nombre completo de este paciente, de su problema, el primer nombre hemos dicho que era acidosis. El segundo nombre hemos dicho que era, el causante de estos fue el bicarbonato, entonces es metabólica. Entonces aquí volvemos a anotar acidosis metabólica. Y por último, no es aguda. ¿Por qué? Porque el otro no está normal, como en estos dos casos. El otro está también alterado, pero intentando compensar. Entonces, acidosis metabólica parcialmente compensada. O también se podría llamar subaguda. Generalmente, como parcialmente compensada, la manejamos más, ¿no? Entonces, este paciente tiene esa alteración. Voy a ponerlo en un cuadrito para que se ubiquen que todo eso es de uno solo, ¿no? Vamos a cambiar aquí de color para los problemas agudos, no compensados. Entonces, agudo, mejor así, para que se ubiquen visualmente. Esto lo voy a borrar. Parcialmente compensado por el cuadrito de otro color, naranja. Vamos a dibujar cuadrito, naranja. Y cuando hablamos de un problema totalmente compensado o crónico, vamos a hacer otro ejemplo. Aquí para ya que hay espacio, vamos a aprovechar acá. Vamos a poner un pH de 7.36. Vamos a poner bicarbonato de 18. ¿Ya? Y vamos a poner PCO2 de 32. Ahí, esos valores usemos. Entonces, en este caso, nuevamente, vamos a ver los tres pasos. Primer paso, ver el pH. Si está en acidosis o alcalosis. Entonces, en este caso, nuestro pH está normal. Fíjense, está bien. Entonces, si estuvieran los tres bien, el paciente está sano, no tiene ninguna alteración ácido-base, obviamente, ¿no? Pero acá, el único que está normal es el pH.
Entonces no podemos decir si es acidosis o alcalosis muy bien todavía. ¿Por qué? Porque está normal, ¿no? Entonces, si vemos que los otros están alterados, ahí vamos a decir, sí, tienen un problema ácido-base, porque el pH está normal, pero su bicarbonato y CO2 están alterados, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo vamos a catalogar este pH? Está normal, pero si nos fijamos el cuadrito de la otra imagen, está más cerca de la acidosis o más cerca de la alcalosis en este caso. Vamos a fijarnos, su valor estaba 7.36, estaba acá. Entonces, es menos de 7.40 y está más cercano de la acidosis. Estaba 7.36. Entonces, en ese caso, lo vamos a catalogar como una, aunque esté normal, lo vamos a catalogar como una acidosis. Bien, tenemos nuestra acidosis ahí de primer punto. Luego, vamos a ver cómo está nuestro bicarbonato. Está elevado, normal o bajo. 22 a 26 es lo normal, entonces está menor de 22, está bajo. Y el CO2, ¿cómo está? Elevado, normal o bajo. El valor es 35-45, entonces también está bajo. Entonces se parece un poco al anterior caso, ¿no? Solo que en el anterior caso el pH también estaba bajo. En este caso el pH está normal. Entonces, vamos a ver cuál fue de estos dos el causante de la acidosis que vemos que presenta según el pH. Volvemos. El bicarbonato, al ser una sustancia alcalina, si disminuye, nos lleva hacia acidosis. O sea que, en este caso, el bicarbonato está llevando hacia acidosis. El CO2 es una sustancia ácida, que también está disminuyendo, entonces no está llevándonos hacia la acidosis. Por eso no le hacemos su flechita ahí de la CO2 hacia acidosis, ¿no? Entonces, para ubicarlo mejor voy a poner la flechita y le voy a poner una X encima para que nos aseguramos que el CO2 no está llevando hacia la acidosis en ninguno de los dos ejemplos, ¿no? Ahí, su X, ahí, listo. Entonces, hay una acidosis y si fue el bicarbonato el causante, es una acidosis metabólica. El último punto para ver si está compensado, que hemos dicho, ¿no? O si es un problema totalmente compensado o crónico. ¿Cómo sabemos si es totalmente compensado? Cuando el pH está normal, como en este caso. Entonces, pH normalizado, ya llegó a estar en un punto normal. Y en ese caso vamos a decir que está totalmente compensado, como en este caso, ¿no? Entonces, ya llegó a la normalidad, quiere decir que normalizó la cantidad de ácidos y de bases y está compensado este caso. Y el nombre completo en este caso sería una acidosis metabólica totalmente compensada. Perfecto. Para ubicarlos voy a poner otro color de cuadrito para que entiendan, ¿no? Cuando es crónico totalmente compensado, es en este ejemplo de acá. Muy bien. Perfecto. Eso es el equilibrio ácido-base y la interpretación, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya con el tema, ya nos falta poco. Y estábamos viendo, vuelvo a anotar el título, equilibrio ácido-base junto a la gasometría arterial, ¿no? Gasometría arterial. Ya es lo último. Y ya habíamos visto 3 tipos de alteraciones. Voy a mostrársela la otra captura para que estemos ubicados. ¿Cuál era? Esta de acá. Se las voy a compartir ahorita para que la vean. Dejamos de compartir esto. Compartimos esta otra. Y es esto lo que habíamos visto, ¿no? Primer paso, ver si es acidosis alcalosis. Segundo paso, ver si es metabólico respiratorio. Y tercer paso, como ven, si es agudo, como en los 2 primeros casos que está rojo. Si es subagudo parcialmente compensado, cuando es, en este ejemplo, por ejemplo, que está naranja.
Y por último, si es crónico o totalmente compensado, como en este ejemplo que es verdecito, ¿no? Cuando es totalmente compensado. Eso ya habíamos visto, pero acá no habíamos visto hasta ahora los trastornos mixtos, que es una acidosis mixta o que es una alcalosis mixta, es lo que nos faltaría ver, ¿no? Entonces, ahora sí, vuelvo a mi pizarrita y ahí vamos a ver trastornos mixtos, ¿no? Que trastornos, muy bien, trastornos mixtos. Muy bien, se están conectando, qué bien. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de trastornos mixtos, ¿no? Igual una acidosis y no, otro color, no me gusta esa. Okay. Ahora sí, rojo y rojo. Muy bien, tenemos entonces acidosis mixta y nuestra alcalosis mixta, ¿no? Alcalosis. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que el paciente está con acidosis o alcalosis mixta? Como dice el nombre, ¿no? Es mixta porque tanto las sustancias alcalinas como las sustancias ácidas, ambas nos están llevando hacia la acidosis. En ese caso hablamos de acidosis mixta. Y hablamos de alcalosis mixta igual, cuando tanto las sustancias ácidas como las alcalinas nos llevan hacia la alcalosis, ¿no? Volvamos a ver nuestra primera pantalla. Entonces, para que sea un trastorno mixto, vamos primero con una acidosis mixta. ¿Qué tiene que haber pasado? Primero tiene que estar el pH bajo, menos de 7.35, para llamarlo acidosis. Segundo, tiene que haber presentado una alteración en las sustancias ácidas. Entonces, tiene que haber presentado una elevación en esta sustancia. Entonces, una acidosis con elevación del CO2, del PCO2. Y tercero, para que sea mixto, también el bicarbonato tiene que habernos llevado hacia la acidosis. Entonces, ¿qué pasó con el bicarbonato en este caso para la acidosis mixta? Bicarbonato bajo. Entonces, para decir una acidosis mixta, primero pH bajo, luego PCO2 elevado y por último bicarbonato bajo. Eso es una acidosis mixta, porque está todo lo que vemos acá, ¿no? ¿Cuándo es una alcalosis mixta? Cuando se ve todo lo que está en esta zona. O sea, hay alcalosis por elevación de bicarbonato y por disminución del CO2. ¿Sí? Entonces, por eso es que son acidosis o alcalosis mixtas, porque la acidosis es por ambas y la alcalosis es por ambas, ¿no? Volvamos a la pizarra. Entonces, para que haya acidosis, primero, ¿qué tiene que ver en el primer paso? Paso a una disminución del pH. Entonces, pH bajo, porque es acidosis. Segundo lugar, tiene que haber habido, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues ahí. Segundo paso, ver si es respiratorio o metabólico, ¿no? Entonces, cuando nos tocaba ver si era respiratorio o metabólico, nos fijamos en el bicarbonato y en el CO2. Y en este caso, en el segundo paso, para una acidosis mixta, no vemos que solo uno nos lleva a la alteración del pH, ¿no? Entonces, en este caso, ambos nos llevan a la alteración del pH. Entonces, va a ser respiratorio, una acidosis respiratoria y metabólica. No, entonces son ambos los problemas, metabólica. ¿Ya? Y obviamente si ambos nos están llevando al problema del pH, en el tercer paso ya no va a haber. ¿Por qué? Porque ninguno está compensando. Tercer paso, para que sea mixto, no hay compensación. Porque ninguno de los dos está compensando. Ambos están descompensados, ¿no? Compensación. Entonces, así es como vamos a identificar una acidosis mixta. Veamos el ejemplo. Entonces, un paciente con pH que esté bajo, 7.20, como hace rato. En el segundo paso vamos a ver el bicarbonato y el CO2, cómo están.
bicarbonato en este caso, hemos dicho, va a ser una acidosis metabólica y respiratoria. Para que sea acidosis metabólica, el bicarbonato tiene que estar bajo, ¿no? Entonces va a estar nuestro bicarbonato bajo, menos de 24, de 22 a 26 era lo normal, en este caso está menos de 22. Es un poquito menos para que no les quede duda, ¿no? Entonces, hasta ahí está una acidosis metabólica. Pero nos falta que haya también acidosis respiratoria. Y para que haya acidosis respiratoria, el CO2 es una cosa ácida, una sustancia ácida, así que tiene que elevarse. Y entonces, para elevarse el CO2, vamos a poner, lo normal es 35-45, pongámoslo en 55. ¿No? Entonces, este sería nuestro ejemplo de una acidosis mixta. Vamos a ver. pH bajo, menor de 7.35, acidosis. Muy bien, no, mejor voy a copiar esto y voy a hacer en otro cuadrito. Aquí. Entonces, acidosis, primero, muy bien. ¿Por qué? Porque el pH hemos dicho que está bajo. Segundo paso, ver si es metabólica o respiratoria. Bicarbonato está elevado, normal o bajo, y CO2 ¿cómo está? ¿No? Y CO2 ¿cómo está elevado, normal o bajo? Nuestro CO2 está elevado y nuestro bicarbonato está bajo, ¿no? Entonces, así están nuestras flechitas. Ups. Control Z. Ahora sí. Voy a separar un poquito más, que no estén chocando todas. Ahí. Entonces, pH bajo, bicarbonato bajo y PCO2 elevado. No nos interesa tanto las flechas. Lo que nos interesa es a qué lleva esa flecha, ¿no? Si el bicarbonato está bajo, eso nos lleva hacia una acidosis. Entonces también acidosis. Por el bicarbonato bajo hacia acidosis, ¿no? Vamos a poner a qué lleva esto, a qué lleva esto. Y por último, el CO2 elevado, ¿a qué nos lleva? ¿Hacia acidosis o hacia alcalosis? También nos lleva hacia acidosis. Entonces, como pueden ver en este caso, el paciente tiene una acidosis, obviamente, tanto metabólica como respiratoria, porque ambos nos están llevando hacia la acidosis. Aquí la flechita hacia arriba y aquí también la flechita hacia arriba. Horrible la flecha, pero no, la última parte salió demasiado fea. Pucha, qué pulso. Ya, ahí digamos, ni modo. Entonces, ambos nos llevan hacia la acidosis, por eso es una acidosis. Nombre total, completo aquí, acidosis mixta. Porque, o también podrían, si quieren llamarla, pero no se la llaman así, podría ser una se están saliendo entrando, acidosis metabólica y respiratoria. ¿Ya? Pero el nombre real, el adecuado sería acidosis mixta. ¿Eh? Entonces, todo esto es por una acidosis mixta. Todo nos lleva hacia acidosis, ¿no? Vamos a ver cómo sería la alcalosis mixta en ese caso. Primer paso, igual vamos a ver el pH. Primer paso. El pH estaría, para que sea alcalosis, tendría que estar elevado. Segundo paso. Tenemos que ver si este pH elevado es causado por el bicarbonato o el CO2. Y en este caso vemos ambos también. Entonces también respiratorio y metabólico es el problema, ¿no? Respiratoria y metabólica, la alteración del pH. La alcalosis sería tanto respiratoria y metabólica. Y tercer paso, ver la compensación. Si está compensado o no, tampoco hay compensación. Compensación. ¿Ya? Entonces, sería lo mismo, prácticamente lo único que varía es el pH, que en uno en la acidosis el pH está bajo y en el otro en la alcalosis el pH está elevado, ¿no? Y vamos a ver igual nuestro ejemplo.
Veamos de la alcalosis mixta, ¿cómo sería? Primero, pH, hemos dicho que tendría que estar elevado. Normal es 7.35 a 7.45. Aquí vamos a poner 7.55 para ubicarnos. Segundo, el bicarbonato y el CO2, vamos a ver cómo están, y el PCO2. El bicarbonato tendría que llevarnos hacia la alcalosis y el CO2 tendría que llevarnos hacia la alcalosis, porque estamos diciendo que en el segundo paso es tanto respiratoria como metabólica esta alcalosis. Un bicarbonato, para que nos lleve hacia la alcalosis, tendría que estar elevado o disminuido. ¿Qué dicen ustedes? En este caso, tendría que estar elevado, porque el bicarbonato es una sustancia alcalina. Entonces, el valor normal del bicarbonato es de 22 hasta 26, tendría que estar más de 26. Vamos a ponerle 30 de bicarbonato. Y la PCO2, el dióxido de carbono, es una sustancia ácida. Hemos dicho que también tendría que llevarnos hacia alcalosis, porque también en el segundo paso vemos que es una alcalosis respiratoria también, ¿no? Hasta ahí estamos viendo una alcalosis metabólica. No sabemos si es respiratoria o no, porque no tenemos el CO2. Hasta ahí podemos asegurar que es alcalosis metabólica. Ahora nos falta saber si también es respiratoria. ¿Y cómo vamos a decir, ver que es una alcalosis respiratoria? Porque la sustancia ácida respiratoria, que es el CO2, tendría que disminuir para que el paciente tenga alcalosis. En ese caso, lo normal es 35 a 45 y va a bajar a, por ejemplo, 25, ¿no? Para poner algún ejemplo. Entonces, en este caso, ya hemos dicho cómo va a ir. Vamos a volver a aclarar. pH elevado. Vamos a cambiar de color. Prefiero con mi buen rojito. pH elevado. Bicarbonato en este caso está más de 26, también está elevado. Y el PCO2 es el que está en este caso bajo, menor de 35, ¿no? Entonces ahí los juntamos todos. Vamos a notar qué alteración da cada uno. pH elevado es una alcalosis. Bicarbonato elevado nos lleva hacia una alcalosis metabólica. Y el CO2 bajo también nos lleva hacia una alcalosis, pero respiratoria, ¿no? Pero ambos son alcalosis y, como hemos dicho en el anterior ejemplo, esta alcalosis del pH está ocasionada tanto por el bicarbonato como por el CO2, ¿no? Entonces, ahí está, me salió más bonita esa flechita. La alcalosis de este tipo es tanto respiratoria como metabólica. El nombre completo de esta alteración sería una alcalosis mixta, que también, si quieren, pero que no me gusta mucho, pueden llamarla alcalosis respiratoria o metabólica y respiratoria. El orden no importa acá, ¿no? Respiratoria y metabólica. Nadie lo nombra así, por si acaso. Nadie nombra alcalosis respiratoria y metabólica. Por eso les explico que el nombre correcto que tendrían que ponerle, que decir, es alcalosis mixta y acidosis mixta, ya, para que ahí no le pele. Entonces, ahí, para que no se superponga, y vamos a hacerle otro cuadrito aquí de otro color, amarillito, para nuestra alcalosis mixta. Muy bien. Entonces, ahí vemos todos estos trastornos, ¿no? Y ya hemos visto, volvemos a la otra pantalla, nuestras, de acá, tenemos nuestras alcalosis respiratorias o metabólicas. Por ejemplo, aquí había una acidosis metabólica, aquí había una alcalosis respiratoria, aquí había otra acidosis metabólica y aquí había otra acidosis metabólica, ¿no? Estas tres son acidosis metabólicas, pero una es aguda, la otra es subaguda o parcialmente compensada, y la tercera es totalmente compensada o incluso se puede llamar, como hemos puesto aquí, crónica, ¿no? Aguda, subaguda o crónica, pero generalmente yo más la llamo descompensada, parcialmente compensada, esta de acá, o totalmente compensada. Aparte de estas, de todas estas alteraciones, que si se fijan hay
varios tipos, ¿no? Hay acidosis metabólica aguda, acidosis respiratoria aguda, alcalosis metabólica aguda, alcalosis respiratoria aguda. Entonces, hay 4 de cada uno de estos, o sea, hay varios subtipos para preguntarles en el examen y que los torture durante ese examen, ¿no? Que tienen que interpretar, ese es el gran problema, que no les sirve de nada que tengan todos los datos de los valores normales, sino que tienen que saber interpretar. Y por último, hay lo último que hemos visto, que son los problemas mixtos que también hay que saber interpretar, que estos son, creo, los más fáciles de entender, ¿no? Porque todo lleva hacia acidosis, entonces tiene acidosis mixta, o todo lleva hacia la alcalosis, en ese caso tiene una alcalosis mixta. ¿Ya? Muy bien, una última imagen que les voy a mostrar, que encontré ahí, mientras tanto, otra forma para ubicarse, también en una tablita, que es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Una acidosis metabólica, aquí no está catalogando en aguda, subaguda o crónica, es el único problema, ¿no? Es, como decía el video, la forma más simple, más simplificada de catalogar estos trastornos, solo decir si es acidosis o alcalosis y metabólica respiratoria, nada más, pero en el examen no es suficiente. Entonces, para ubicarse por lo menos este primer punto, pueden ver, ¿no? Esto, en la acidosis hay disminución del pH, en la alcalosis hay elevación del pH, y tenemos que ver cuál es la alteración primaria. En la acidosis metabólica, la alteración primaria es disminución del CO2, del bicarbonato, perdón. En la acidosis respiratoria, la alteración primaria es el aumento del dióxido de carbono. En la alcalosis metabólica, la alteración que llevó hacia la alteración del pH es el aumento del bicarbonato. Y en la alcalosis respiratoria, el CO2 es el que bajó y nos llevó a ese pH alterado, ¿no? Y acá solo está diciendo la alteración compensatoria, pero no está catalogando si está totalmente compensado o parcialmente compensado o descompensadísimo, ¿no? Si esta alteración no hubiese, es que está descompensado. Si esto está, en lugar de disminuido, está normal, 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 en ese caso es descompensado. En este caso se está compensándose, entonces, si el pH sigue alterado, sería parcialmente compensado todos estos procesos. Sí, mientras que si vemos alteración primaria y alteración compensatoria, pero el pH ya normal, sería totalmente compensado. Muy bien. Después quería mostrarle ejemplos de gasometrías para que vean, porque hasta ahora les he explicado todo, pero no han visto nunca una gasometría y más o menos así son las gasometrías, ¿no? Hay de diferentes diseños, que aquí 3 he encontrado. Por ejemplo, bueno, esto ni en español está, esto está en vasco, no sé, algún idioma, parece de España. Pero, por ejemplo, nos sale gasometría arterial, el pH, aquí nos sale su valor, aquí hay valores de referencia, por suerte, ¿no? Que nos ayudan. Si se fijan, valor de referencia, los que hemos usado exactamente. 735-45, 35-45 la PCO2, la PO2 de 80 a 100, bicarbonato de 22 a 26, ¿no? Incluso aquí está con exceso de bases, que es sin valor normal, y aquí la saturación de oxígeno más está saliendo, ¿no? Entonces, en este paciente podemos sacar si tiene acidosis o alcalosis y podemos ver cómo está ventilando los pulmones, que en este paciente su oxigenación está terrible, como pueden ver, ¿no? Su PO2 está en 23, está bajísima, da una insuficiencia respiratoria tremenda. Y eso igual se manifiesta en la saturación de oxígeno, que está en 30.5, ¿no? Entonces, su oxigenación de este paciente es una tragedia. El problema ácido-base, vamos a ver que también está alterado, tiene un pH muy bajo, está con acidosis, y esa acidosis está causada por este CO2, lógicamente. Vean que está con flechitas en ambos, porque el PCO2 está en 90, está con una retención de dióxido de carbono tremenda, ¿no? 90 elevadísimo, eso nos está llevando al pH bajo. Y el bicarbonato probablemente esté compensando, sí está compensando porque está en 38, está elevado el bicarbonato. Eso nos lleva hacia una alcalosis, pero entonces esta es una acidosis respiratoria parcialmente compensada porque no está nada compensado, ¿no? 723 está bastante bajo. Eso, para que vean uno. Aquí vemos otros, ¿no? Vean, aquí sobre todo van a ver mucho más seguido este diseño de gasometrías. Normalmente sale así del aparatito del informe de la gasometría, ¿no?
Y vean, hay un montón de datos que incluso muchas veces nos salen los electrolitos en la misma gasometría. Eso nos sale ionograma y nos sale gasometría, ¿no? Entonces veamos, pH, aquí está 7.16, bastante bajo. PCO2 está en 22, está baja también. Y la PO2, aquí está, no sé si está con comas, no sé, no, 184 parecería. Eso no sé si está correcto o no, van a averiguar para el examen. Luego, acá, bueno, no nos da datos que no nos interesan mucho, más datos de hemoglobina, hematocrito, porque depende mucho de eso también, obviamente, la saturación, la cantidad de oxigenación de la sangre. Electrolitos tampoco nos importa para el equilibrio ácido-base. Y vámonos hasta la parte estado ácido-base. Aquí tenemos bicarbonato que está bajo, ¿no? Está en 7,7, bastante bajo. E incluso el anion gap que vimos en el video nos sale aquí el resultado de su anion gap negativo, menos 8, creo que hizo menos 6, no está muy buena la calidad, ¿no? Y aquí está el déficit de bases, BE, exceso o base excess sería en inglés, o exceso de bases, pero como está negativo, es un déficit muy marcado de bases, ¿no? Entonces, así vamos a ver normalmente estas gasometrías, así se presentan en nuestros laboratorios, en nuestros hospitales. Y por último, aquí hay otra, ¿no? Igual más simplificada también, que igual parece que está en otro idioma de España, un vasco o algo así. Aunque aquí sí se lo ve españolito, ¿no? pH 7,17, muy ácido. PCO2 15, está bajo. La PO2 arterial 118, está con su asterisco porque está alterado también. Bicarbonato, que aquí lo tienen al revés, HCO3 normalmente escribimos, pero bueno, aquí lo tienen CO3 y el H al final, arterial, 5, bajísimo. Y aquí exceso de bases arterial, como exceso de base lo están anotando, pero al ser negativo sabemos que hay un déficit de base muy marcado, ¿no? Luego la saturación de oxígeno arterial, 97%. Aquí es el déficit de bases, pero corregido, han hecho una corrección y por eso varía un poquito de este otro, pero igual ambos son negativos y muy parecidos. Y por último, hasta el potasio y otros datos, ¿no? O sea, ¿no? Que estos ya no son tan importantes. El potasio por lo menos es importante, pero no para la gasometría, ¿no? Entonces es otro formato de gasometría como les puede mostrar su resultado. Bueno, eso es todo lo del tema que estábamos viendo. Tema bastante complejo, espero que le hayan entendido. Como se han ido varios o todos, espero que cuando vuelvan a ver el video le aclaren las dudas, porque en el examen es la parte más complicada. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda ahorita para que les aclare?